en la Zona Cero. Dentro de muy pocas horas o muy pocos días vais a visitar, muchos de vosotros, esperemos que la mayor parte de nuestros oyentes, algunos lugares emblemáticos que están en esas guías turísticas. Algunos acudiréis a Santiago de Compostela, otros traspasaréis las fronteras y llegaréis, por ejemplo, a Italia, a Roma. Otros incluso viajarán a África y se encontrarán con ciudades tan extraordinarias como Tombuctú. En definitiva, sobre esos lugares, sobre algunos de esos lugares de poder, de esas ciudades talismanes, vamos a hablar en este monográfico con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas. Hola, Bruno. Hola, ¿Qué te parece mi báculo de peregrino? La semana pasada cuando hablábamos del síndrome del peregrino, no afecta a todos, afortunadamente, ese síndrome del peregrino. A algunos nos afecta más que a otros. Ese peregrino que viaja, por ejemplo, a Compostela. Hablamos de ciudades talismanes y si tuviéramos que elegir una, por lo menos por cercanía, posiblemente Santiago de Compostela es la que nos puede servir o dar una serie de pautas o de indicios para saber a qué nos referimos. Claro, yo creo que sí, que habría que un poco que definir por qué hemos bautizado este monográfico como ciudades talismán. Un poco el denominador común es que son ciudades o lugares, porque no tiene por qué ser exactamente una ciudad, pero aquellos lugares que de alguna manera están protegidos por una serie de talismanes que han sido colocados, según dice la tradición en la leyenda, por hombres sabios. Entonces, para que esa ciudad se convierta en santa, tiene que haber como ese detonador para que se convierta en lugar de poder, en lugar de peregrinaje, en un centro espiritual de primer orden. Ojo, ese talismán puede ser una reliquia, como en muchos lugares. Estamos hablando de Santiago de Compostela y está una de las reliquias principales de la cristiandad, con independencia de que sea o no sea Santiago Apóstol el que está allí enterrado. Por lo tanto, son lugares que en algunas tradiciones también se consideran ombligos del mundo. Lugares donde hay una conexión entre lo terrestre y lo divino, entre lo humano y lo sobrehumano. Y por lo tanto eso le confiere un carácter no solo meramente geográfico, el ir a Delfos, ir a Cuzco, ir a Tombuctú, ir a Santiago de Compostela, ir al Vaticano, por ejemplo. Todos los lugares o cada religión, por ejemplo, tiene los suyos. Jerusalén, por ejemplo, para los judíos, el Vaticano para los católicos, Benarés para los hindúes, Lhasa para los tibetanos o incluso la propia Meca para el Islam. Pero hay que saber un poco por qué se consideran centros tan sagrados, tan espirituales y por qué nosotros los denominamos ciudades talismán. Bueno, la verdad es que como Jesús ha elegido Santiago de Compostela, que me parece una introducción estupenda, pues me parece que podríamos seguir por esa línea para intentar contar o explicar qué es lo que nosotros consideramos en este monográfico de como ciudades talismán. Por ejemplo, Santiago de Compostela, que es un punto de peregrinación muy anterior probablemente al cristianismo, y digo probablemente porque hay indicios, pero unas pruebas completas de que realmente fue un lugar ya importante, incluso antes a lo mejor de la Edad de Hierro, incluso probablemente desde tiempos prehistóricos, porque por alguna razón las gentes que habitaban el lugar lo consideraban un lugar mágico y misterioso, tal vez por su relación con el fin del mundo, con la proximidad al mar, o por la razón que sea. El hecho cierto es que es el ejemplo perfecto de cómo la ciudad se puede construir en torno al talismán. Es decir, aquí es justo al revés de, por ejemplo, lo que ocurre, por poner un ejemplo, en el Vaticano. O muy similar, sin embargo, a lo que ocurre, por ejemplo, en Delfos, que fijaros que no tienen nada que ver en principio, es decir, puesto que son culturas, civilizaciones, lugares y tiempos distintos. Sin embargo, en ambos lugares nació la ciudad de manera poco más o menos que natural en torno a un lugar que era un centro de peregrinación al que se iba porque ya previamente se le consideraba un lugar de poder. Sabéis que algunos historiadores discuten si realmente el nombre anterior de Compostela era el Campo de las Estrellas. Me es diferente. En cualquier caso, lo que parece que está bastante claro es que, como muy bien ha dicho Jesús, esté el apóstol, esté Prisciliano, esté quien esté, aquel era un lugar de peregrinación y aquel era un lugar santo antes incluso de que los cristianos lo convirtieran en el lugar central, uno de los lugares centrales de peregrinación para su religión. ¿Qué ocurre cuando esto sucede en un lugar? Es cuando tenemos que empezar a investigar por qué esos lugares atraen a la gente y no otros. ¿Qué es lo que hace que un lugar se convierta en un centro talismán o en una ciudad talismán? Por ejemplo, Jesús ha mencionado la Meca. La Meca para el Islam es el lugar fundamental, pero bueno, aparentemente podría decirse que lo es porque se produce un fenómeno que da partida al nacimiento del año en que empieza a contar el Islam. Y porque hay un objeto sagrado. Pero eso es lo que iba a ir. Hay hierro meteorítico, es decir, hay un objeto sagrado que es la Kaaba, que es el lugar al que se tiene que ir por lo menos como peregrinaje una vez en la vida. Claro.
Que eso es lo que haría de talismán, de alguna manera. Y probablemente, al igual que Santiago, ya era un lugar santo y un lugar de peregrinaje para los árabes antes del nacimiento del Islam. Como Santiago de Compostela era probablemente un lugar de peregrinaje que se arrastra desde probablemente antes incluso de la llegada de los pueblos indoeuropeos a Europa Occidental hace miles de años. Esto es lo que queríamos indicar, es decir, que normalmente los lugares no son elegidos al azar, sino que hay algo que no conocemos exactamente muy bien qué es, que los convierte en puntos especiales y en ombligos del mundo. Pero ese objeto que hace de talismán dentro de lo que es el lugar o la ciudad talismán, por ejemplo el de la Meca que ahora comentaba Carlos, ¿es una condición sine qua non para hablar de ciudades talismán o no es necesario que exista un objeto físico que digamos que cumpla ese... No necesariamente, pero para que se convierta en ciudad talismán, es decir, porque un lugar de poder sería eso, cualquiera de los que acabamos de citar, incluso muchísimos más, ¿no? Son lugares mágicos, lugares misteriosos, lugares de poder, centros espirituales. Pero cuando hablamos de ciudad de talismán, tiene que haber un talismán. Un talismán es un objeto, evidentemente. Y aquí habría que hablar un poco incluso de la diferencia entre un amuleto y un talismán. Muy importante esto. Cuando decimos que hay ciudades protegidas, es porque deliberadamente se intentaron proteger esas ciudades. ¿Contra qué? No solo contra el enemigo, contra las hordas salvajes que pudieran invadir esa ciudad en un momento determinado, que también se hacían amuletos propicios y precisos para eso, sino también había protecciones mágicas contra los fenómenos atmosféricos, contra las alimañas. Y ahí es cuando se empiezan a fabricar amuletos y talismanes. Diferencia, el amuleto es el que aleja la mala suerte, el talismán es aquel objeto que atrae la buena suerte. Por lo tanto, sí es muy importante que aquella persona que muchísimos de los oyentes que nos están escuchando ahora tendrán un amuleto, es decir, puede ser una cruz de Caravaca, ya no digo la pata de conejo que ya no se lleva por ninguna parte, pero bueno, puede ser una moneda, puede ser cualquier elemento, incluso una estampita de la Virgen o de un santo. Es decir, porque el amuleto intentas alejar la mala suerte de ti. Bueno, pues eso es lo que se hacía antiguamente en algunos lugares. Por ejemplo, los griegos decían que el Palladium de Troya era un talismán protector de la ciudad. Los Palladium en general, eran estatuillas que estaban destinadas a proteger la ciudad de los incendios y se colocaban en sitios estratégicos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso que... yo voy a poner también algunas variantes, ¿no? Para que fuera... Empieza tú y luego continúa y así claro, vamos. O sea, yo hace unos cuantos años estuve en Tombuctú, en la República de Mali. Y allí... Que no aparecería en las guías clásicas. No es un lugar así como muy turístico, pero bueno, ahí está. Pero que no aparecería en los repasos a esos lugares de no, poder, exactamente. ¿no? Porque quizá forman parte de otra cultura, pero eso no quiere decir que bajo, bueno, otra cultura relativamente, ¿no? Pero nos queda lejano, ¿no? Y, sin embargo, sí que entraría dentro de las pautas de este tipo. Claro, pero va a entrar por lo que acabo de comentar, porque bueno, aparte de Tombuctú, que en fin ha sido la gran ciudad, la joya del desierto, la ciudad prohibida para los occidentales, es decir, hay muchísimo que hablar de Tombuctú y por desgracia ese gran esplendor que tenía en la antigüedad, pues ya no lo tiene actualmente, ¿no? Pero bueno, todavía conserva su magia. Pero cuando yo estuve en Tombuctú, y además casi es un recorrido iniciático, porque hay que llegar adrede allí, hay que recorrer el Níger y que, bueno, pues incluso sortear algún que otro peligro, porque los insectos allí son verdaderos devoradores de hombres. Bueno, pues cuando llegas a Tombuctú, yo no lo sabía, allí me di cuenta, o por lo menos me contaron que alrededor de Tombuctú, de ese perímetro que tienen sagrado, ¿no?, para ellos, había una serie de tumbas de santones musulmanes, ni más ni menos que 333 tumbas, ya digo, colocadas estratégicamente, y lo que aseguraba la tradición es que estaban allí colocadas en una creencia ancestral de que mientras estuvieran allí esas tumbas de esos santones, nada malo podría pasar a sus habitantes. Es decir, consideraban esos lugares no solo de peregrinaje, sino precisamente, pues eso, como protectores de esa ciudad. ¿De qué? De todo. Pues yo preguntaba, pero ¿contra qué se le puede proteger exactamente? Hombre, teniendo en cuenta un poco la fama que tenía Tombuctú de ciudad inviolable, que solo podía entrar un musulmán, y si entraba alguien que no tenía esa fe, pues se jugaba la vida, literalmente. Bueno, un francés lo hizo y así le fue. Y así le fue, ¿no? Claro. O sea que sí que había como un cierto peligro y una cierta sacralidad en el lugar. Bueno, pues esas tumbas de esos santones, de alguna forma, estaban haciendo lo que dentro del mundo cristiano podrían hacer unas determinadas reliquias. Claro, yo lo que quería explicar es que para que los oyentes entiendan las diferencias, el que una ciudad sea una ciudad talismán no significa, o que tenga incluso un amuleto de protección, no quiere decir que esté exenta de peligros. De hecho, el ser una ciudad talismán te convierte a veces en una presa codiciada. Por ejemplo, Delfos, conocido lugar talismán, fue saqueado por los celtas en el 239 a.C. porque creían que era un lugar que ocultaba grandes riquezas, cosa que por cierto así era. Santiago de Compostela fue destruida por Almanzor no por la riqueza, sino por lo que significaba para el mundo cristiano. Y de hecho, fíjate que respeta la tumba del apóstol. Se lleva las campanas, en fin, hace un estropicio tremendo, pero sin embargo respeta lo que él considera lo más sagrado.
pero no porque hiciera una especie de... lo único que no era auténtico. No, bueno, sí, tampoco. En cualquier caso, auténtico era, otra cosa que se haya puesto... Pero Almanzor era muy supersticioso, sí, y entonces lo respeta porque piensa que eso le puede generar mala suerte. Es curioso, pero... No porque quiera hacer un regalo a los cristianos, que le daba exactamente igual, pero no lo quiere tocar por si acaso. Hay una sorprendente similitud, ¿sabes? Cómo acabaron las campanas de la catedral, es bien conocido. Se las lleva a Córdoba y de ahí las saca Fernando III el Santo, que las devuelve. Por el mismo camino, de la misma forma. Sin embargo, el caso del oro de Delfos es todavía más fascinante, porque el oro de Delfos, al que por cierto tienes que dedicarle un programa, lo llevan, sabes que los volcos cestógagos, en la tribu celta que lo lleva, acaba de nuevo en el sur de Francia. Sí. Entonces existió todo un rumor durante decenas y decenas de años, que llegó hasta el Imperio Romano, hasta la época romana, de que lo habían ocultado en los lagos, en algún lago cerca de Narbona o en algún punto de los Pirineos. Bueno, pues efectivamente es como si hubieran arrastrado la mala suerte hacia el lugar al cometerte una especie de acto sacrílego sobre el punto que saqueaste. De hecho, decía esto porque realmente tú puedes luego instalar un amuleto o un símbolo de protección en tu ciudad sin que eso lo hagas a veces de manera consciente. Por ejemplo, a Cibeles en Madrid. Es un caso muy curioso y muy original. Claro, casi una diosa frigia en el centro de Madrid. Y además en el lugar que cogieron encima de un lago subterráneo. Bueno, es una cosa muy especial que no formaría la parte del programa. Pero que lo que quiero decir con esto es que las ciudades talismán casi siempre por eso están asociadas de una manera u otra a una religión, que ese es el otro punto que quería añadir yo. No quiere decir con esto que sea estrictamente necesario, pero fijaros que de una manera u otra Jesús ha dicho al Vaticano, hemos comentado Santiago de Compostela, hemos hablado de Jerusalén, hemos hablado de la Meca. Es decir, son lugares que su energía espiritual, la cantidad de gente que va allí todos los años porque quiere cumplir en su vida, por lo menos el hacerles una visita, pues eso de alguna manera los va convirtiendo poco a poco en lugares cada vez más atractivos, puesto que curiosamente, según va visitándolo más gente, el lugar se va haciendo más famoso y va trayendo más visitas en el futuro. De manera que la fuerza que le da el ser una ciudad talismán deriva muchas veces de su propia consideración religiosa de ciudad santa. Es decir, es una cuestión que está muy mezclada. Cuando hablamos de estas ciudades de talismán o de estos lugares de talismán, ¿tienen algo que ver con los ombligos del mundo? Claro, sí, son falos, ¿no? Lo indiqué al principio. Tiene que ver porque en muchos de los casos, fíjate que estaríamos hablando de lugares que ya etimológicamente para ellos significaría el ombligo. En el caso de Delfos, cuando alguien visita Delfos, que por supuesto en este verano lo visitarán muchísimas personas, verán que hay un ónfalos, por ejemplo, en el Museo Arqueológico allí en Delfos, que es una reproducción del ónfalos que se supone que estaba en el templo de Apolos, que además tiene que ver con una vieja leyenda donde hace referencia a que Apolo precisamente tiene que matar a la serpiente Pitón. De ahí las pitonisas, las famosas, en fin, las sacerdotisas que servían de intermediarias para el oráculo de Delfos, pues son las que interpretaban la voluntad divina. Bueno, pues fue justo en el lugar donde mata Apolo a la serpiente, también está considerada como un dragón y por lo tanto muy relacionada con las fuerzas telúricas, porque ahí habría que hablar mucho del simbolismo, ¿no? El simbolismo de la tierra. Justo en el lugar donde mata a esa serpiente Pitón es donde se construye ese sitio, ese lugar tan emblemático, tan sagrado, no solo para los griegos, sino para toda la cultura clásica. Con lo cual ya tienes una referencia de por qué se considera el ónfalos, que era el ombligo del mundo. Se pensaba que era el asis mundi, lo que unía lo terrestre con lo divino. Bueno, pues eso pasa lo mismo con la isla de Pascua. Uno de los nombres que tiene la isla de Pascua es el ombligo del mundo, Pepito Tenua. Eso es uno de los nombres, aparte de hace Rapa Nui. algo más, referencia a algo más que una ubicación geográfica por su distancia con cualquier otro lugar, ¿no? No tiene nada que ver, es que para ellos se consideraban que eran los auténticos hombres. Es decir, los demás eran como salvajes, eran los otros, los que, bueno, de alguna forma no les interesaban para nada. Ellos eran los elegidos un poco por los dioses y quedaba recogido así en sus leyendas, en sus tradiciones y, por supuesto, en sus monumentos. Los moais eran ni más ni menos que todo un homenaje a esos antepasados porque se consideraban ni más ni menos que los descendientes legítimos de los hombres. Claro, también en Cuzco pasaría lo mismo, sería otro también. Claro, otro ombligo del mundo. Es que también hay que tener muy en cuenta que nosotros estamos hablando de las ciudades talismán, es decir, de aquellos lugares sobre los que se ha construido o existe una edificación masiva de una ciudad, un lugar donde la gente vive. Lo cual no quiere decir que no se puedan tener identificados ombligos del mundo o puntos esenciales dentro de varias culturas, porque a veces las culturas pueden coincidir en un mismo lugar sagrado, por ejemplo, Jerusalén. Es decir, sino que se puede llegar a tener identificado un lugar perfectamente, un lugar mágico o con una posición
geográfica especial y sin embargo no poder vivir en él por miles de razones. Y el caso, por ejemplo, del Monte Elbrus en el Cáucaso, que está significado como uno de los puntos del Axis Mundi. Y para ver esculturas, no solamente para los pueblos del Cáucaso, sino también para muchas más culturas del norte de Europa que lo llevaron como tradición. Por ejemplo, entre los germanos existía, porque se supone que era el lugar donde vivía Mime el herrero que fabricaba las espadas de hierro. Bueno, la verdad es que estos puntos, o el monte Shasta, entre los indios de California y de la costa noreste del Pacífico. Es decir, tú puedes identificar un lugar talismán y saberlo por una posición geográfica, o tú puedes tener un lugar talismán o un lugar de poder porque sobre él has construido una ciudad porque es un lugar ya santo. Le añades un factor más, que normalmente, como vuelvo a decir como dije al principio, suele ser la religión. Es el caso de Lhasa o tú has citado Benarés, claro, que son lugares básicos para religiones, es decir, para lugares donde la gente cree que tiene o debe ir. Fíjate, hay otros 3 lugares que no están muy separados geográficamente, pero que sin embargo, para sus respectivas culturas y creencias, se consideraban también como ese centro del mundo, como ese ombligo y por lo tanto como un lugar talismán. Es decir, aquel lugar donde tú tenías que ir para generar suerte, y esa suerte te la generaban evidentemente los dioses, aquellos a los que tú invocabas y les ofrecías pues una serie de regalos. Es el caso de Teotihuacán en México. De hecho, fíjate que el propio nombre significaría el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Se considera un lugar importante, de primera magnitud dentro de su religiosidad y por supuesto como un lugar de poder, pero también como un lugar talismán. Tiahuanaco, que estaría en Bolivia, ya sabes, en una de las laderas prácticamente del lago Titicaca, que ya de por sí el lago Titicaca sería también como una especie de ombligo del mundo, donde se crea toda una civilización que sería la Inca. Todas las leyendas generacionales de los incas surgen precisamente en el lago Titicaca y por supuesto Tiahuanaco sería una representación, una manifestación arquitectónica de ese poder de los dioses. Y el otro sería Tenochtitlán, también en México, en el lago Texcoco, es decir, donde hay toda una leyenda que habla que el dios de los aztecas, Huitzilopochtli, les hace hacer un éxodo muy parecido un poco al de los judíos, ¿no? Pero claro, por supuesto, en una cronología totalmente diferente, mucho más cercana a la nuestra, y Huitzilopochtli les está diciendo que tienen que peregrinar hasta un lugar donde tienen que ver una señal, y esa señal en concreto es un águila que está devorando una serpiente, una vez más, fíjate el simbolismo de la serpiente, encima de un nopal. Un nopal es una especie de chumbera para nosotros, ¿no? Bueno, pues allí es donde, por fin localidad, que sería en el lago Texcoco, y ahí es donde se construye la gran ciudad que sería el No hay que Imperio de los olvidar aztecas. que el centro principal ceremonial mexicano está justo debajo de la catedral de México actual. O sea, la catedral se construyó sobre él, exactamente igual que los romanos, que los romanos se quedaban con las deidades indígenas y que luego el cristianismo las absorbió. Pero podemos decir que una de las características de estos lugares, por ejemplo, el lugar en donde los hombres se convierten en dioses respecto a la ciudad, a la antigua ciudad azteca mexicana, querría decir que todos estos lugares talismán provocan algo así como la alquimia del alma de quien acude, una transformación, o no es necesario que se busque una transformación. Me ha gustado, Bruno. Pues sí, la verdad que sí. Sería una especie de alquimia del alma. Sí, pues un lugar de peregrinaje. Claro, porque lo que estás buscando es una transformación, pero es una transformación a través de un objeto, y ese objeto está asociado a una creencia, y esa creencia está asociada a un dios determinado. Por eso hablábamos que el objeto es muy variado, puede ser desde un meteoro, que se convierte en la Kaaba, y por lo tanto pues es el lugar principal, ¿no?, para el Islam, que no solo es el único lugar que también para ellos se convierte en ciudad talismán, la Meca. De hecho, en Carihuán, en Túnez, también otro de los lugares donde yo he estado, en la Gran Mezquita, es una ciudad sagrada, por cierto, está considerada como la 4ª ciudad sagrada del Islam, después de la Meca, después de Medina, después de Jerusalén, sería Carihuán. Bueno, pues hay una placa de mármol en la que está esculpido un ciprés en esa placa. Bueno, pues muchos estudiosos interpretan este ciprés como un talismán de protección a la ciudad. Es decir, que después hay determinados elementos que no tienen que ser muy visibles, muy ostentosos, como algunos de los casos que acabamos de citar, el ónfalos, por ejemplo, en Delfos, o como puede ser pues el sarcófago del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. Es decir, no tiene que ser tampoco muy ostensible a la hora de interpretarlo. Luego hay talismanes secretos, invisibles, camuflados, como estos que decía, esas 333 tumbas de los santones en Tombuctú. Pero al final lo que hace es conferir lo mismo. Es decir, no solo proteger el recinto contra cualquier influencia maligna, y cuando digo influencia maligna me refiero incluso a fenómenos atmosféricos, plagas de langosta o cualquier elemento perjudicial, sino para que el peregrino
entendido como una palabra amplia, se transforme espiritualmente. Va allí porque considera que las energías que emanan de ese lugar, que son tanto telúricas como cósmicas, le puedan influir a él para convertirse en mejor persona. Porque son en el fondo lugares inmortales. De hecho, superan cualquier problema que pueda ocurrir. Es cierto que, por ejemplo, el lema de Roma es la ciudad eterna. Sí. Y es que efectivamente, como todas las grandes ciudades del mundo, ha pasado por vicisitudes terribles. Pero sin embargo, se mantiene sólida la creencia de que sigue siendo un lugar esencial para la historia de Europa y del mundo. Bueno, pues esto yo creo que es lo común a todas las ciudades talismán y lo que les hace tan interesantes y por lo menos dignas de ser visitadas, todas ellas, una vez en la vida. Vamos, por ejemplo, no vamos a decirles cuáles en el resto de su vida, pero sí, por ejemplo, este verano, ya para finalizar con una recomendación. Venga. Que no sea Santiago de Compostela, porque, bueno... No, que eso yo voy todos los años, claro, además de verdad. Y hay que ir y bueno, sería la gran estrella entre las ciudades talismanes que podrían existir en la península, ¿no? Yo creo que Jesús ha recomendado ya dos interesantes, ¿Cuál ¿no? podemos recomendar para sufrir o vivir o experimentar esa transformación? Pues yo os puedo recomendar una que no he comentado todavía, porque bueno, ya las que se ha dicho ya me imagino que todo el mundo yo voy a comentar una diferente a lo habitual, porque si se trata, bueno, como os hemos tocado el tema de la religión, y no le aconsejo a nadie visitar en plena peregrinación la Meca, porque es complicado, sabéis que aparte de todo es un poco diferente, pero tampoco Jerusalén, porque está muy comentada, al igual que Roma, Santiago de Compostela. Entonces voy a aconsejar una, tampoco le vamos a decir que se vayan a Lhasa, que no están las cosas como prisa a Lhasa, pero hay una ciudad muy interesante para ver lo que es el espíritu religioso del mundo, que es Benares. Sí. Así que... Muy cerquita de la península, que era... Que se coja un avión y a Benares. Sí, además un lugar curiosísimo porque es un lugar de muerte, pero también de vida. Señor, ¿no? Un lugar que va a morir, pero curioso. Sin embargo hay una manifestación palpable de vida, ¿no? Es curioso cómo se mezcla, cómo se produce esa alquimia en su estado más puro, ¿no? En Benares, en la Varanasi de los hindúes. Bueno, pues yo voy a recomendar otra que... Más cerquita. Más cerquita, sí, más cerquita. Yo me voy a Estambul. Además que es verdad, literalmente miré a Estambul en este verano. ¿Por qué Estambul? Vamos a ver, lo que era la antigua Bizancio, Constantinopla, ahora Estambul. Porque, por ejemplo, Apolonio de Tiana ya comentaba que se había construido en forma de ave algunos pentáculos, algunos amuletos, precisamente para proteger Bizancio de las cigüeñas. Hubo una especie de epidemia de cigüeñas en la Edad Media y entonces se construyeron determinados talismanes para proteger Bizancio, que era como se llamaba en aquel momento, ¿no? Y luego hay autores como Rodiginius que siempre ha establecido que en la antigüedad ha habido ciudades protegidas por esto, porque estratégicamente en su perímetro se han colocado talismanes, que era Roma, que era Venecia, que era Toledo, por ejemplo. Toledo es todo un talismán, toda es un talismán. Pero Estambul, por distintas razones, sí que se puede considerar una ciudad talismán, a pesar de los saqueos, a pesar de la muerte, a pesar del sufrimiento que se ha generado a lo largo de la historia. Pero todavía Estambul sigue conservando la belleza. Y solo por eso, y la gente que conozca un poco algunas de sus leyendas, se dará cuenta de que porque es una ciudad protegida. Pues cuando volváis de Benares y volváis de Estambul, después del verano, aquí en los monográficos os quiero ver en San Sebastián de los Reyes, que también es un lugar de poder. Que también. Además le ponemos ahora el amuleto. Estaba pensando en eso. No es de oro, es de oricalco. Está en la chica, ¿no? Como dicen, en la zona. En la chica. Sí, en la zona. Muchas gracias. Hasta luego. De nada.